Isabel observó la carta con una mezcla de incredulidad y dolor. El sobre, envejecido por el tiempo, aún contenía el perfume de una época que había dejado atrás, una época que ahora se sentía tan distante como las montañas que habían sido testigos de su infancia. En la parte superior, con una caligrafía perfecta, podía leer: Héctor, mi hermano querido. Pero aquel hermano ya no era el hombre que ella había conocido. Era alguien que había elegido su propio camino, un camino que la había dejado atrás. Hace años, cuando ella y Héctor eran niños, compartían risas en el porche de su casa, en una humilde villa mexicana. Él la protegía, y ella confiaba ciegamente en él. Pero todo había cambiado cuando él se marchó a Estados Unidos en 1900 en busca de un futuro mejor, abandonando a su familia para alcanzar lo que muchos llamarían el sueño americano. Años de separación, de ausencias, de cartas que nunca llegaron a su destino. Héctor había dejado de ser su hermano, y ella, su hermana. ¿Por qué me llamas ahora, Héctor?, se preguntó Isabel, apretando el sobre con fuerza. El tiempo había hecho su trabajo, borrando las huellas de lo que una vez fue, pero el dolor seguía ahí, fresco como si nada hubiera pasado. Isabel había construido una vida en México, trabajando incansablemente, cuidando de su madre anciana y llevando la carga de su familia, pero Héctor se había convertido en un hombre de negocios, con una fortuna que él había ganado a base de sacrificios y decisiones que lo alejaron de todo lo que ella conocía y amaba. La carta, sin embargo, la había llamado. Te necesito. Vuelve, hermana. Hay algo que debo decirte, algo que ya no puedo esconder más. El simple hecho de que Héctor hubiera roto su silencio la estremeció. ¿Qué era tan urgente? Isabel no podía evitar sentirse intrigada y al mismo tiempo temerosa de lo que podría encontrar. Pero a pesar del dolor que le causaba, sabía que no podía ignorar la llamada de su hermano. Aquello era más que un simple mensaje, era un grito de auxilio, y ella, por más que lo quisiera negar, siempre había sido la persona dispuesta a escuchar. Decidió viajar a Estados Unidos. Preparó su equipaje en silencio mientras su madre, aunque ya tan mayor, la observaba desde el umbral de la puerta. Los ojos de la anciana reflejaban una tristeza profunda, una que Isabel conocía bien. Habían pasado muchos años desde que Héctor había partido, pero la madre nunca dejó de esperar su regreso, nunca dejó de creer que algún día todo volvería a ser como antes. Madre, voy a ir a verlo. Necesito saber qué es lo que realmente quiere. Prometí no irme sin entenderlo. Isabel besó la frente de su madre antes de salir. El viaje sería largo, pero algo en su interior le decía que lo que encontraría al final no solo afectaría su relación con Héctor, sino que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. Al llegar a la ciudad todo parecía tan distinto. Los edificios, el bullicio, la velocidad con la que la vida avanzaba, nada de eso tenía cabida en su pueblo natal. Isabel sentía como si estuviera caminando en otro planeta, uno donde las personas se perdían en su propio reflejo, uno donde las emociones se compraban y vendían como mercancías. Pero ella, aunque sintiera ese desajuste cultural, no podía desentenderse de lo que la había traído aquí. Estaba por entrar en la casa de su hermano, en el mundo que él había construido, y no sabía si estaba lista para lo que iba a encontrar. La mansión de Héctor estaba al final de una calle privada, rodeada de un jardín perfectamente cuidado y altas vallas que separaban su mundo del resto de la ciudad. Isabel se detuvo frente a la puerta principal. Un sentimiento de incomodidad se apoderó de ella, pero al mismo tiempo una curiosidad insaciable la impulsaba hacia adelante. Tocó el timbre. La espera fue larga, casi insoportable. Finalmente la puerta se abrió, y allí estaba él. Héctor, más maduro, con su rostro imperturbable, pero con los ojos que le hablaban de algo oculto, algo que había cambiado su esencia. Su rostro no mostraba señales de emoción, pero el simple hecho de verlo, de sentir la presencia de ese hombre, al que alguna vez había amado tanto, provocó en Isabel una mezcla de sentimientos que no sabía cómo procesar. Isabel,
dijo Héctor, su voz grave, pero con una chispa de sorpresa al verla. No pensaba que realmente vinieras. Soy tu hermana, Héctor, respondió Isabel, su voz firme, pero con un tono que delataba la confusión. ¿Por qué me llamaste? Héctor hizo un gesto vago con la mano, como si intentara deshacerse de una molestia invisible. Es algo complicado, Isabel. Entrar en detalles ahora no tiene sentido. Solo confía en mí. Isabel lo miró fijamente. Confianza. Después de todo lo que has hecho, me pides eso. Pero, por alguna razón, voy a escuchar lo que tienes que decir. Los dos se miraron en silencio por un largo momento. Héctor, con su mirada distante, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Y ella, con la sensación de que todo lo que había construido en su vida estaba a punto de desmoronarse. Finalmente, Héctor la invitó a pasar. La mansión era lujosa pero también impersonal. Cada objeto parecía tener un propósito, pero ninguno parecía tener alma. Isabel se sentó en una de las sillas del salón, mientras Héctor comenzaba a caminar por la habitación, evitando mirarla directamente. Isabel notó que sus manos temblaban levemente, algo que nunca antes había visto en él. La tranquilidad de la casa se sentía opresiva, como si los ecos de los años pasados resuenan en cada rincón. «Dime qué quieres, Héctor», insistió Isabel, su voz ahora más suave pero cargada de tensión. Héctor suspiró profundamente y se sentó frente a ella. «Hay algo que he estado ocultando durante mucho tiempo, Isabel. Algo que cambia todo lo que crees que sabes sobre mí. Algo que nunca pude compartir contigo». Isabel se quedó en silencio, observando a su hermano. Había algo en su voz, algo en sus ojos que le decía que las palabras que venían no solo cambiarían su vida, sino también la percepción que ella tenía de sí misma. «Lo que voy a decirte no solo te afectará a ti», continuó Héctor, «sino que también cambiará la forma en que ves a todo el mundo». La tensión en el aire era palpable, y mientras Isabel esperaba con el corazón acelerado, sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero lo que no sabía era que esa revelación la llevaría a enfrentarse a una verdad mucho más dolorosa que la simple traición de un hermano. La mansión parecía estar atrapada en un extraño silencio, como si el tiempo hubiera dejado de correr en ese lugar. Isabel observaba a Héctor con una mirada llena de desconfianza, pero también de curiosidad. No había escuchado su voz de esa manera desde que eran niños, y la tensión que se respiraba en el aire era más pesada de lo que jamás había imaginado. Héctor se encontraba frente a ella, con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo, como si temiera la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. La habitación parecía cada vez más grande, como si todo lo que la rodeaba estuviera amplificado por la ansiedad que ella sentía. Su hermano, el hombre que había dejado su familia atrás para construir un imperio, ahora estaba aquí, pidiendo perdón de una manera que no podía entender. «¿Qué es eso que no pudiste contarme?», preguntó Isabel, la voz apenas un susurro, pero cargada de una urgencia que no podía disimular. Héctor la miró a los ojos por un momento, y luego desvió la mirada hacia el ventanal, como si las respuestas pudieran estar en la distancia. Finalmente, suspiró profundamente, y sus palabras salieron como un susurro roto, como si cada sílaba fuera un peso insoportable para su alma. «Lo que te voy a contar no solo te cambiará a ti, Isabel, te cambiará a ti y a todos los que conoces. Pero debo pedirte algo antes de que sigas escuchando». Isabel frunció el ceño sin comprender del todo. «¿Qué necesitas de mí, Héctor?». Héctor caminó lentamente hacia la chimenea, sus pasos resonando en el vacío de la casa. Se detuvo frente a ella y, por primera vez en años, pareció vulnerable. Los años de éxito y fortuna habían edificado una fachada impenetrable, pero, ahora frente a su hermana, la fragilidad de su ser se dejaba ver. «Antes de que hablemos, tienes que prometerme que no harás nada precipitado. Sé que es mucho pedir, pero es importante, Isabel». Isabel asintió lentamente, aunque su mente seguía atorada en la confusión.
Había viajado hasta aquí porque necesitaba respuestas, pero esas respuestas parecían más oscuras y profundas de lo que jamás había imaginado. «Te lo prometo», dijo, aunque no sabía en ese momento si era una promesa que realmente podía cumplir. Su mente ya comenzaba a llenarse de preguntas que no sabía si estaba preparada para escuchar. Héctor volvió a dar un paso atrás, como si necesitara espacio para ordenar sus pensamientos antes de que las palabras se desbordaran. Isabel lo observaba con una mezcla de expectación y miedo. El hombre que tenía frente a ella ya no era su hermano. Este era alguien diferente, alguien que parecía estar atrapado en un pasado que no podía dejar ir. Hace años, cuando empecé a construir mi vida en este país, no lo hice solo con mis manos, Isabel. No todo en mi vida se consiguió de forma limpia. Héctor hizo una pausa y luego con voz temblorosa continuó. Al principio todo fue trabajo duro, sacrificio, pero pronto me di cuenta de que había algo más en este mundo que las reglas convencionales, algo que me ofrecía el poder real, algo que podía cambiarlo todo, no solo para mí, sino para todos. Isabel frunció el ceño, incapaz de entender lo que Héctor trataba de decir. ¿Qué era lo que había hecho? ¿Qué decisiones había tomado que lo habían transformado en este hombre distante y extraño? ¿De qué estás hablando, Héctor? ¿Qué hiciste? Héctor respiró hondo, y por primera vez un destello de desesperación cruzó su rostro. Te lo contaré todo, pero debes prometerme que no juzgarás antes de escucharme. Isabel asintió, pero dentro de ella, un nudo comenzaba a apretarse, con más fuerza. El silencio en la habitación era absoluto, hasta que las palabras de Héctor finalmente se hicieron oír. Recuerdo la primera vez que conocí a Ricardo, un hombre que me ofreció una oportunidad que cambiaría mi vida. Él me enseñó que, para tener lo que realmente deseas, no siempre puedes seguir las reglas del juego. Me ofreció una forma de acceder a riquezas inmensas, a contactos que podrían abrirme cualquier puerta, a secretos que ni siquiera la ley podría controlar. Isabel no entendía lo que su hermano estaba diciendo. ¿Qué tipo de negocio era ese? ¿Cómo podía él, un hombre que una vez había sido tan sencillo, tan lleno de principios, caer en algo tan oscuro? «Ricardo, ¿quién es Ricardo?», preguntó Isabel, la ansiedad creciente. «Ricardo es alguien que te conoce muy bien, Isabel», respondió Héctor, sin mirarla. «Es alguien que me metió en un mundo de manipulaciones, de poder, donde las reglas no importan. Hice cosas de las que no me siento orgulloso, pero que me dieron lo que tengo. No sé si alguna vez podrás perdonarme por esto, pero necesito que lo sepas. Necesito que lo sepas porque hay algo más». Isabel, a pesar de la confusión que la embargaba, no podía dejar de escuchar. Cada palabra de Héctor la sumergía, más en un torbellino de emociones y preguntas. ¿Qué era lo que realmente le estaba diciendo? ¿Qué cosas había hecho? ¿Qué relación tenía todo eso con su propia vida? Lo que pasa es que Ricardo, continuó Héctor, no solo es un hombre de negocios, él también está vinculado a algo más grande y más peligroso. Hay un secreto en él que he estado involucrado y que ahora, después de tantos años, estoy a punto de enfrentar. Algo que podría destruirlo todo. Isabel sentía que el aire en la habitación se espesaba. El mundo de su hermano, el mundo que había construido en estos años, estaba comenzando a desmoronarse ante sus ojos. Y lo peor de todo era que ella no podía entender todo lo que eso significaba. ¿Qué tipo de secreto, Héctor? No puedes dejarme así. Isabel gritó, incapaz de contenerse. Cada vez estaba más aterrada por lo que escuchaba. Sabía que algo grave se estaba ocultando, pero no podía ni imaginar la magnitud de la verdad que se estaba desvelando. Héctor la miró, y en sus ojos había un temor profundo, como si las sombras de su pasado estuvieran a punto de atraparlo. El secreto no solo involucra a Ricardo, Isabel. Involucra a toda nuestra familia, a ti y a mí. Involucra algo que
Nunca creí que tendría que revelar, pero que ya no puedo seguir ocultando. La ansiedad de Isabel llegó a un punto crítico. Estaba parada al borde de un precipicio emocional, sin saber si dar el siguiente paso la llevaría a la oscuridad o a la salvación. Héctor la miró por última vez y sus ojos parecían pedir perdón, pero también parecía que él ya no controlaba lo que estaba sucediendo. Ahora ya no hay vuelta atrás. Lo que haga de aquí en adelante afectará a todos, Isabel, pero sobre todo, afectará a ti. La habitación comenzó a girar a su alrededor, y el sentimiento de angustia se apoderó por completo de Isabel. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría para siempre la vida que conocía, pero también sabía que ya no podía escapar de la verdad, y esa verdad estaba más cerca de lo que jamás imaginó. El aire estaba cargado de tensión, y la luz de la luna se colaba por las ventanas de la mansión, reflejando sombras inquietantes sobre los muebles lujosos. Isabel no podía dejar de sentir que algo horrible estaba a punto de suceder, como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si caería en un abismo o si encontraría una salida. Aquel secreto que Héctor había empezado a revelar le estaba comiendo por dentro. Cada palabra que él pronunciaba la hundía más en un mar de confusión y miedo. Pero lo peor de todo era que, aunque sus instintos le gritaban que debía huir, algo en su interior le decía que debía quedarse y escuchar hasta el final. Tenía que entender qué había hecho su hermano, qué había ocurrido para que su vida tomara ese rumbo oscuro. Dime, Héctor, ¿de qué secreto hablas? La voz de Isabel salió quebrada, temblorosa, como si cada palabra fuera un esfuerzo por mantener el control. Pero ya no estaba segura de poder controlarse mucho más. Héctor levantó la vista por primera vez desde que comenzó a hablar. Sus ojos estaban llenos de dolor, de arrepentimiento, pero también de una profunda desesperación. Sabía que no podía detenerse ahora, no podía esconder la verdad por más tiempo. El peso de su conciencia era insoportable, y lo que tenía, por dentro necesitaba ser liberado. Aunque eso significara destruir por completo lo que quedaba de la relación con su hermana. Isabel, todo lo que te he dicho hasta ahora no ha sido más que la punta del iceberg, empezó Héctor con la voz grave. Lo que realmente ha estado ocurriendo es mucho más grande y complicado. Y tú eres la pieza central de todo esto. Isabel dio un paso atrás, aterrada. ¿Cómo podía ser posible que ella estuviera involucrada en algo tan horrible? ¿Qué tenía que ver ella con todo esto? ¿Era una víctima o una cómplice sin saberlo? Su cabeza daba vueltas mientras los recuerdos de su infancia, sus conversaciones con Héctor y todo lo que había vivido se mezclaban, buscando algo, cualquier pista que le explicara lo que estaba sucediendo. ¿Yo? ¿De qué hablas? Isabel no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué relación podía tener ella con los oscuros secretos de su hermano? ¿Qué tipo de vida había estado llevando sin que ella se diera cuenta? Héctor suspiró, profundamente, como si el peso de la revelación que iba a hacerle a su hermana fuera más pesado que todo lo que había soportado hasta ese momento. Todo comenzó hace años cuando la familia nos dejó atrás. Yo tomé decisiones equivocadas, y esas decisiones nos afectaron a todos. Pero lo que nunca imaginé es que, en el camino, me iba a encontrar con alguien que cambiaría nuestra vida para siempre. Isabel se acercó un poco más. Su corazón latía fuerte en su pecho, como si cada palabra que saliera de los labios de Héctor fuera una bomba de tiempo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién cambió nuestras vidas, Héctor? Héctor la miró fijamente a los ojos, como si quisiera asegurarse de que ella estuviera preparada para escuchar la siguiente parte de la historia. Se llama David, y él es el verdadero responsable de todo. Si nunca lo hubiera conocido, tal vez nuestras vidas hubieran sido diferentes. Pero, como te dije, ya no hay vuelta atrás. Isabel no comprendía nada. ¿Quién era ese tal David? ¿Por qué Héctor lo mencionaba como si fuera el causante de todo lo que había sucedido? David, ¿qué tiene que ver él con esto? ¿Qué relación tiene con todo lo que me estás diciendo? Él fue el que me introdujo en el mundo de los negocios turbios, Isabel. Fue él quien me mostró que,
para obtener lo que quería, no importaba el precio. Me habló de formas de manipular el sistema, de cómo los ricos y poderosos hacen todo lo posible para asegurarse de que no haya justicia. Lo que él hacía no era legal, no era moral, pero era eficaz. Isabel lo miraba, boquiabierta, tratando de asimilar las palabras de su hermano. ¿Realmente estaba escuchando a Héctor? El hombre que siempre había considerado su modelo, a seguir, su protector, ahora estaba hablando de algo que no podía entender. ¿Era posible que todo lo que había construido en su vida fuera producto de un mundo oscuro y corrupto? No puedo creer lo que estás diciendo, dijo Isabel, sin poder ocultar su incredulidad. ¿Cómo pudiste involucrarte con alguien como él? ¿Por dinero? ¿Por poder? Lo sé, suena horrible, dijo Héctor bajando la mirada. Pero es la verdad. En ese entonces, el dinero me cegó, el poder me cegó, y pensé que lo que hacía era lo correcto, pero ahora me doy cuenta de que todo ha sido una mentira, un juego en el que he sido una pieza más, y el peor de todos los errores fue que, sin quererlo, te involucré a ti. Isabel se quedó en silencio, procesando las palabras de Héctor. ¿Cómo había sucedido todo esto? ¿Cómo había llegado a ser parte de este enredo sin siquiera saberlo? Las respuestas comenzaban a formarse en su mente, pero no quería creerlas. No quería que la historia de su hermano fuera tan oscura y retorcida. ¿Cómo me involucraste a mí? Isabel preguntó, casi en un susurro. ¿Qué hiciste, Héctor? Héctor levantó la cabeza y sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Hace años, cuando empecé a hacer negocios con David, él me presentó a un grupo de personas. Eran personas poderosas, con recursos que no podía ni imaginar. Y sin saberlo, tú te convertiste en una de sus piezas. Isabel sentía como si le estuvieran arrojando un balde de agua helada en la cara. Las palabras de Héctor eran como un golpe directo al corazón. ¿Cómo podía su hermano haberla arrastrado a algo tan sucio, tan peligroso? No entendía nada de lo que le estaba diciendo, pero sentía que las respuestas que tanto temía estaban cada vez más cerca. No entiendo nada, Héctor. ¿Qué quieres decir con eso de que me convertí en una pieza? ¿Qué relación tengo yo con todo esto? Isabel, dijo Héctor mirando profundamente sus ojos. David y yo no solo hicimos negocios juntos, también sin querer, te metimos en un juego del que ahora no puedes salir. El hombre que te ha estado persiguiendo durante años, el que te ha hecho sentir insegura, no es quien pensabas. Es parte de todo esto. Isabel retrocedió un paso. Sus manos comenzaron a temblar. Sabía que algo muy oscuro estaba sucediendo, pero no entendía por qué Héctor no le había hablado antes de todo esto. ¿Por qué no le había contado la verdad? ¿Quién está detrás de todo esto, Héctor? ¿Qué pasa con el hombre que me ha estado persiguiendo? Isabel preguntó, con la voz quebrada, llena de desesperación. Héctor respiró hondo, y con un suspiro dijo: el hombre que te ha estado persiguiendo es un agente de David. Y todo, lo que has vivido hasta ahora ha sido parte de su plan, para asegurarse de que sigas en su control. El aire se hizo más denso, y Isabel sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. Su mente estaba al borde del colapso, mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Pero el panorama no era el que había esperado. La verdad estaba saliendo a la luz, pero lo que quedaba por descubrir era mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. El sol comenzaba a caer, y la luz dorada de la tarde iluminaba la mansión desde una ventana cerrada. Isabel se encontraba, sentada en la sala principal, sus manos temblorosas sobre las piernas, mientras su mente daba vueltas, incapaz de procesar la enormidad de lo que Héctor acababa de decirle. El aire estaba pesado. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y la incomodidad se reflejaba en cada rincón de la lujosa habitación. Los ecos de las palabras de su hermano resonaban en su cabeza, haciéndola sentir como si se ahogara lentamente. El hombre que había sido su protector, su hermano mayor, le había revelado que no solo había estado involucrado en negocios turbios con personas peligrosas, sino que también la había involucrado a ella sin saberlo. Isabel sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor.
Todo lo que pensaba que sabía sobre su vida, sobre su familia, estaba siendo destrozado en cuestión de minutos. Las preguntas se acumulaban en su mente, pero había una que la consumía más que ninguna otra. ¿Por qué no le había hablado antes Héctor? ¿Por qué había guardado tanto tiempo este secreto que parecía tener el poder de destruirlo todo? El sonido de la puerta se abrió, interrumpiendo sus pensamientos. Héctor entró lentamente, con la cabeza agachada como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Isabel no podía mirarlo. Sentía que, en ese instante, todo había cambiado, y la persona a la que más había querido en su vida ya no era la misma. «Isabel», dijo Héctor con voz quebrada, «sé que todo esto es mucho para ti, y no quiero que pienses que estoy tratando de manipularte. Te estoy diciendo la verdad porque no puedo seguir cargando con esta mentira». Isabel finalmente levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de su hermano. Había algo en su mirada que la hizo sentir un nudo en el estómago. Héctor estaba sufriendo, y aunque ella quería culparlo, sabía que él también estaba atrapado en esta red de engaños que él mismo había creado. «¿Cómo pudiste?», Isabel susurró, su voz apenas audible. «¿Cómo pudiste ocultarme esto, Héctor? ¿Por qué? ¿Por qué arrastrarme a todo esto?». Héctor se dejó caer en una silla frente a ella, su rostro cansado y demacrado. Sus manos se entrelazaron sobre su regazo, como si intentara encontrar consuelo en ese simple gesto. «Lo hice porque en ese entonces pensé que no tenía otra opción. David me ofreció el mundo, Isabel. El poder, el dinero, el respeto. Todo lo que siempre quise. Pero no vi lo que venía con ello. No vi que me estaba hundiendo cada vez más. Que no solo me estaba perdiendo a mí mismo, sino que también estaba poniendo en peligro a mi familia, a ti, y no supe cómo salir». Isabel cerró los ojos tratando de calmarse. Las palabras de Héctor le dolían más de lo que podía imaginar. Él la había arrastrado a este infierno sin darle una advertencia, sin darle una opción. Y lo peor de todo era que ella ahora se encontraba atrapada en este oscuro laberinto, sin saber si había alguna salida. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer?, Isabel preguntó, la desesperación marcada en su voz. Héctor la miró fijamente, su rostro lleno de arrepentimiento. Ahora tienes que decidir, Isabel. Tienes que decidir si te quedas y luchas o si te alejas de todo esto. Pero tienes que saber que si decides alejarte, el precio será alto. David no perdona». Isabel sintió que el aire se volvía aún más espeso. ¿Cómo podía tomar una decisión tan importante en ese momento? No estaba lista para enfrentar las consecuencias de lo que Héctor le había revelado, pero tampoco podía ignorarlo. Su hermano estaba en peligro, y ella también lo estaba. De alguna manera, su vida ya no le pertenecía. Había sido secuestrada por un mundo oscuro del que no podía escapar. «¿Y tú?», Isabel preguntó con voz firme. «¿Qué vas a hacer?». Héctor suspiró profundamente. Sus ojos se llenaron de una tristeza indescriptible. Yo ya no sé qué hacer, Isabel. Estoy atrapado, pero quiero salir de esto. Quiero liberarme, pero no puedo hacerlo sin tu ayuda. No sé si aún me puedes perdonar por todo esto, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas». Isabel miró a su hermano, y por un momento se sintió como si estuviera mirando a un extraño. El hombre que había conocido toda su vida ya no existía. El hombre que tenía enfrente era un reflejo de sus propios miedos y de las decisiones equivocadas que él había tomado. Pero algo en su corazón le decía que, a pesar de todo, debía ayudarlo. Ella lo amaba, y aunque sentía que su mundo se desmoronaba, no podía dejarlo solo en esa oscuridad. Había mucho en juego, y no solo era el destino de Héctor lo que estaba en peligro, el suyo también lo estaba. «Voy a ayudarte, Héctor», dijo Isabel con determinación. «Pero tienes que prometerme que vamos a encontrar una salida. No quiero que termine esto con más mentiras ni con más sufrimiento». Héctor asintió lentamente. Una ligera sonrisa de alivio apareció en su rostro.
aunque sus ojos seguían reflejando el profundo arrepentimiento que sentía por todo lo que había causado. Te lo prometo, Isabel, haré lo que sea necesario para que todo esto termine. Pero tenemos que ser cuidadosos. David es peligroso, y si descubrimos lo que estamos planeando, será lo último que hagamos. El miedo en la voz de Héctor no pasó desapercibido para Isabel. Estaba aterrada, y aunque lo intentaba ocultar, ella podía verlo en sus ojos. No solo ellos estaban en peligro, todo lo que habían conocido y amado estaba a punto de venirse abajo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», Isabel preguntó, su voz temblando ligeramente. «Lo primero es saber quién más está involucrado. David tiene muchos aliados, y no podemos confiar en nadie, pero necesitamos descubrir todo lo que podamos sobre él, sobre sus conexiones y sobre lo que planea hacer. Si no lo detenemos ahora, será demasiado tarde para todos». Isabel asintió, sintiendo la gravedad de las palabras de su hermano. Su vida ya no era la misma, y no sabía si algún día lo sería. Estaba a punto de enfrentarse a una verdad mucho más oscura de lo que había imaginado, y el peligro estaba al acecho en cada rincón, pero por su hermano estaba dispuesta a enfrentarlo. Tenía que hacerlo, y mientras la noche caía sobre la mansión, Isabel y Héctor sabían que el camino por delante estaría lleno de peligros y sacrificios, pero también sabían que, de alguna manera, tenían que salir de esa oscuridad, sin importar cuán profundo fuera el abismo al que se enfrentaban. El sonido de la lluvia golpeando la ventana fue lo único que rompía el silencio pesado de la habitación. Isabel se encontraba de pie, mirando por la ventana pero sin ver nada en realidad. Su mente estaba completamente atrapada en los pensamientos que la consumían. Cada vez que intentaba entender la magnitud de lo que estaba sucediendo, se sentía más perdida. Héctor había revelado su secreto, pero lo que había hecho aún no parecía tener sentido. ¿Cómo pudo haberse involucrado tanto en algo tan oscuro? ¿Por qué no le había contado antes? La puerta de la habitación se abrió, con suavidad, interrumpiendo sus pensamientos. Isabel se giró y vio a Héctor de pie en el umbral. Su rostro estaba grave, casi sombrío. A pesar de la cercanía, ella aún podía sentir la distancia que se había creado entre ellos desde aquella conversación en la que le había revelado su implicación con David y los oscuros negocios que habían cambiado sus vidas. «Isabel», dijo Héctor con voz suave, pero con un tono que ella no alcanzaba a entender. «Tienes que saber que lo que estamos a punto de hacer va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. No quiero que te pongas en peligro, pero lo peor está por llegar». Isabel no respondió de inmediato. Su mirada fija en la tormenta fuera de la ventana no hacía sino aumentar su sensación de inquietud. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo también compartiera su ansiedad. ¿Cómo llegó a todo esto? ¿Cómo pudo haber ignorado tantas señales? «¿Qué es lo que vamos a hacer, Héctor?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de miedo y frustración. «Todo esto es un juego peligroso, y ni siquiera sé en qué parte del tablero estamos. ¿Realmente podemos salir de esto?». Héctor se acercó y se sentó a su lado, colocando una mano sobre su hombro. Isabel pudo sentir el peso de sus palabras antes de que las dijera. Estaba preocupado, lo suficiente como para mostrarle su vulnerabilidad. Era algo que rara vez hacía, y algo que la hizo sentirse aún más confundida. «David no es alguien con quien podamos negociar», empezó Héctor, su voz tensa. «Es peligroso, y está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Pero no es solo él. Hay otros involucrados y lo que hicimos al involucrarnos en su mundo fue caer en una trampa de la que ahora no podemos salir. Y lo peor es que tú también estás atrapada». Isabel respiró hondo, el pánico creciendo en su pecho. ¿Cómo podía ella estar involucrada en todo esto? Solo porque su hermano le había pedido ayuda. Pero ahora, al escuchar la preocupación en su voz, comenzó a comprender que su vida también estaba en peligro. «No quiero que pagues por mis errores, Isabel», continuó Héctor.
mirando a los ojos de su hermana con una sinceridad desgarradora. Esto es más grande de lo que piensas. David tiene aliados poderosos y no está dispuesto a perder lo que tiene. Pero yo quiero hacer lo correcto. Quiero redimirme. Quiero sacarte de esto. Isabel sentía que el aire se volvía más espeso. ¿Cómo podía salvar a su hermano? ¿Cómo podía salir ella misma de este laberinto mortal sin perderse aún más en la oscuridad que lo rodeaba? Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos salir de esto, Héctor?, preguntó ya con los ojos llenos de lágrimas que no logró contener. Toda mi vida he confiado en ti, y ahora siento que me has arrastrado a una pesadilla. Te lo juro, no sé qué hacer. No quiero perderte, pero no sé si puedo confiar en ti ahora. Héctor se levantó y caminó hacia la ventana, observando la lluvia caer. Su expresión estaba cerrada, como si estuviera luchando contra algo mucho más grande que él. Isabel lo observaba, su mente todavía atrapada en el caos. Sabía que necesitaba respuestas, pero no estaba segura de poder enfrentarlas. Yo tampoco sé qué hacer, murmuró Héctor, su voz quebrada por el dolor de las palabras que acababa de decir. Solo sé que no puedo seguir siendo parte de este juego, pero no sé cómo detenerlo sin perder todo. A veces siento que estoy atrapado, en una telaraña de la que no puedo escapar. Isabel lo observó en silencio. Las palabras de su hermano la hacían sentir como si todo se estuviera desmoronando. La única figura de estabilidad en su vida, ahora estaba perdida en un mar de mentiras y corrupción. El mismo Héctor que había sido su roca, ahora estaba tan roto como ella misma. De repente, un sonido proveniente del teléfono de Héctor interrumpió el pesado silencio. Isabel lo observó mientras él sacaba el móvil de su bolsillo, y al leer el mensaje, su rostro se tornó aún más pálido. «Es David», dijo Héctor con la voz llena de tensión. «Quiere vernos. Nos ha citado para mañana». Isabel sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Qué quería ahora David? ¿Era una trampa? O peor aún, estaba dispuesto a matarlos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Héctor la miró por un instante largo, como si sopesara todas las opciones. Finalmente, suspiró, y las palabras que salieron de su boca fueron tan frías como la lluvia que caía afuera. «No tenemos más opciones. Mañana vamos a verlo. No sé lo que va a pasar, pero si esto tiene alguna posibilidad de salir bien, debemos ir preparados». Isabel se levantó y caminó hacia él. ¿Preparados para qué, Héctor? ¿Para enfrentar a un hombre como David? ¿Preparados para morir? Las palabras fueron como un golpe directo al corazón de Héctor, pero él no reaccionó. Sabía que Isabel tenía razón. La situación se había ido fuera de control. El miedo le recorría la espalda, pero no podía mostrarlo. Si lo hacía, todo se desplomaría. No solo para él, sino también para su hermana. Y ella no merecía estar atrapada en todo esto. «Tenemos que hacerlo, Isabel», dijo sin aliento. «Tenemos que hacerlo por nosotros». Isabel miró su rostro cansado, lleno de incertidumbre. No sabía si él creía en lo que decía, o si solo estaba tratando de calmarla. Pero, al final, ella no tenía más opción que seguirlo. Las piezas del rompecabezas estaban por encajar, y ella sabía que, de alguna manera, todo esto terminaría por cambiar sus vidas para siempre. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse si alguna vez podrían salir de esta espiral de engaños y traiciones. La tormenta afuera continuaba con la misma intensidad, mientras la tensión dentro de la mansión se acumulaba, presagiando lo que estaba por venir. El sol ya se había puesto, y las sombras del anochecer se habían instalado en 1900 la ciudad. Isabel y Héctor estaban sentados en el coche, estacionados a unas pocas cuadras de la mansión de David. El aire estaba cargado de tensión, como si la ciudad misma supiera que algo peligroso estaba a punto de suceder. Isabel podía sentir su corazón latiendo desbocado, el peso de lo que venía haciendo que sus manos sudaran. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Isabel, sin poder ocultar el miedo en su voz. Sus ojos estaban fijos en la mansión a lo lejos,
La luz tenue que emanaba de las ventanas apenas iluminando el contorno de la mansión. Parecía que todo en el entorno había conspirado para hacer de esta la noche más aterradora de su vida. Héctor la miró, su rostro impasible, pero había algo en sus ojos que delataba el pánico que trataba de ocultar. Él no estaba seguro. Nadie podría estarlo. Pero también sabía que si no hacían esto, sus vidas seguirían atrapadas en un ciclo sin fin. No había vuelta atrás. Lo que hemos hecho hasta ahora no tiene marcha atrás, respondió Héctor, su tono grave. David no va a dejarnos ir tan fácilmente, y si queremos salir de esto con vida debemos enfrentarlo. Isabel tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo para siempre, pero no sabía si era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. No sabía si lo que quedaba de ella misma podría resistir otro golpe tan fuerte. Pero al mirar a Héctor, su hermano, que a pesar de su propia angustia estaba decidido a enfrentar lo que fuera necesario, Isabel se dio cuenta de que no podía rendirse. «Vamos», dijo Héctor finalmente, abriendo la puerta del coche y saliendo al frío de la noche. Isabel lo siguió, con el miedo creciendo en su pecho, pero con la resolución de que debía estar a su lado. Aunque la situación los estaba consumiendo, ellos no tenían más opción que seguir adelante. Eran los últimos pasos que podían dar antes de que todo se desmoronara. Al llegar a la puerta de la mansión de David, un mayordomo les abrió la puerta. No había señales de violencia ni de confrontación. Todo parecía estar en orden. Pero algo en el aire, algo en el ambiente, les decía que no todo estaba bien. El silencio era tan denso que incluso sus propios pasos parecían ser amplificados. «Por favor, sigan», dijo el mayordomo con una sonrisa cortés pero vacía. Isabel y Héctor se miraron brevemente antes de adentrarse en el vasto vestíbulo. Las paredes de la mansión estaban adornadas con cuadros antiguos, pero la atmósfera era opresiva. El brillo de los candelabros no lograba iluminar por completo la oscuridad que se cernía sobre el lugar. Cuando llegaron al salón principal, David los esperaba en su silla de cuero, como si no hubiera pasado nada. Estaba calmado, sereno, demasiado sereno. Isabel podía ver la sombra de una sonrisa en su rostro, pero algo en él le daba escalofríos. Había algo que no encajaba. «Bienvenidos», dijo David con una voz suave pero cargada de amenaza. «Sé que están aquí porque no tienen otra opción. Pero antes de que sigamos, quiero que me digan algo. ¿Realmente creen que tienen alguna oportunidad de escapar de lo que hemos hecho? ¿Realmente piensan que pueden cambiar el destino que ya hemos sellado?» Isabel sintió como si un peso invisible cayera sobre su pecho. Sus palabras no eran solo una amenaza vacía. David parecía tener el control de todo. Estaba jugando con ellos, disfrutando de su angustia. Sin embargo, Isabel no podía permitir que eso la quebrara. No podía permitir que él se saliera con la suya. «Lo que has hecho es inaceptable», respondió Isabel, con la voz firme a pesar del miedo que sentía. «Si pensaste que podías controlarnos, te equivocas. Nosotros somos más fuertes de lo que crees». David soltó una risa baja, casi como si se estuviera burlando de ella. «Más fuertes, ¿eh? ¿Cómo pueden ser más fuertes cuando todo lo que tienen es miedo? ¿Cómo pueden ser más fuertes cuando están atrapados en este mundo que creé para ustedes? Nosotros decidimos entrar en este mundo», replicó Héctor dando un paso al frente. «Y ahora vamos a salir de él, pero no vamos a hacerlo de la manera que tú quieres». El tono de la conversación había cambiado. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Isabel podía sentir que algo estaba a punto de estallar, pero lo que no sabía era qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. David se levantó de su silla y caminó hacia ellos, con una sonrisa confiada en su rostro. «Ustedes no entienden», dijo con calma. «El poder es algo que no se puede tomar a la ligera. Los que tienen poder no lo sueltan. Y si creen que van a salir de aquí con vida, están muy equivocados». Isabel miró a Héctor. En su mirada había algo de desesperación, pero también una chispa de valentía. Él sabía que este enfrentamiento podría ser el fin de todo.
pero también entendía que no había opción. Tenían que pelear por su libertad. Si no lo hacían ahora, serían esclavos de David para siempre. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho para protegernos, dijo Héctor, mirando fijamente a David. No sé por qué te metiste en esto, pero yo no tengo miedo de ti. Tú no eres más grande que lo que puedo llegar a ser. David se detuvo y los observó durante unos segundos. Su rostro mostró una ligera sorpresa, como si no esperara esa respuesta. Pero luego, su expresión volvió a ser la de siempre, fría y calculadora. Entonces, dijo con voz baja, si es una pelea lo que buscan, será una pelea lo que tendrán. Pero no se engañen, no van a ganar. En ese momento, el mayordomo apareció nuevamente, esta vez con un papel en las manos. David lo tomó sin mirarlo, directamente, y comenzó a leer. Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pues ese papel no era solo una simple carta. Sabía que algo grande estaba por suceder. Les daré una oportunidad, dijo David, dejando el papel sobre la mesa. Salgan de aquí y olvídenlo todo. Pero si deciden seguir adelante, no habrá vuelta atrás. Isabel y Héctor intercambiaron una mirada. Esta era la oportunidad que habían estado esperando, pero sabían que no podían dar marcha atrás. Tenían que estar preparados para lo peor. María nunca imaginó que su vida tomaría un rumbo tan inesperado. Desde el primer día que llegó a los Estados Unidos, con el corazón lleno de esperanza y una maleta llena de sueños, tenía una misión: cuidar a Francisco, el hombre rico que ella pensaba que solo necesitaría su ayuda en su estado físico. Lo que no sabía era que detrás de cada gesto, de cada mirada, se tejía lentamente una red de mentiras y secretos, tragándose todo lo que ella conocía. Esa mañana, María se despertó con una sensación extraña. El aire parecía denso, pesado, como si algo estuviera a punto de suceder, pero ella no sabía qué. Francisco, aunque estuviera en coma, siempre parecía comunicarse con ella de una manera peculiar, a través de suspiros y pequeños movimientos, pero ese día no se movió. El silencio en su habitación era absoluto, algo fuera de lo común. María tocó suavemente su mano, como lo hacía todas las mañanas, pero no hubo respuesta. Se levantó, la ansiedad comenzando a apretar su pecho. Decidió ir a la cocina a preparar el café, intentando apartar el mal presagio. Pero al pasar por la sala, algo llamó su atención. En la mesa, una carta. La tomó de inmediato, reconociendo la caligrafía de Francisco. Su corazón se aceleró. María, ya sé lo que harás, no trates de buscarme. Deja en paz a los fantasmas del pasado. Las palabras la dejaron helada. María volvió a leerlas. ¿Qué quería decir con eso? ¿Fantasmas del pasado? Francisco siempre había sido cerrado acerca de su vida antes del coma, y ella nunca lo había cuestionado sobre eso. Pero ahora, él le dejaba un mensaje, como un acertijo. Fue entonces cuando escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Alguien llegaba. María no sabía quién era. Su primer impulso fue esconderse, pero luego recordó que no era necesario. Estaba sola en la casa, solo con Francisco. O, al menos ella pensaba que lo estaba. Cuando miró al pasillo, vio la sombra de alguien moviéndose. El sonido de los pasos se acercaba cada vez más. María no tuvo tiempo de reaccionar. La puerta de la habitación se abrió, y la figura que entró hizo que su sangre se helara. Era un hombre, alto, vestido de negro con una mirada fría y penetrante. «No deberías estar aquí», dijo, su voz baja pero llena de autoridad. «Pero ya que estás, necesitamos hablar». María, sin saber qué decir, permaneció en silencio. El hombre se acercó a Francisco observándolo con una mirada de desdén. Francisco siempre fue un tonto, pero eso ya no importa. Lo que importa es que tú estás aquí. María no entendió. ¿Quién eres tú? El hombre soltó una risa amarga, como si todo le pareciera una broma. Soy alguien que conoce los secretos que él ha ocultado durante años. Y tú, María, eres la clave para que todo esto salga a la luz. Esas palabras cayeron como un peso sobre ella.
no entendía nada. Miró a Francisco, como si esperara que él pudiera de alguna manera ayudarla a entender lo que estaba sucediendo. «Tú eres solo una pieza en este juego, María», continuó el hombre. «La pregunta es, ¿vas a ser una pieza que se mueve según la voluntad de otros o vas a hacer tu propia jugada?» La tensión en la sala era palpable. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quería preguntar más. Quería entender todo eso. Pero había algo en los ojos de ese hombre que la dejaba sin palabras. Él sabía demasiado, y eso la asustaba. «Tienes opciones, María», dijo, acercándose a ella. «Puedes salir de esta casa ahora y volver a tu vida común, donde nada de esto haya pasado. O puedes quedarte y descubrir lo que Francisco realmente ha estado ocultando». María tragó saliva. Las palabras del hombre resonaban en su mente. ¿Qué debería hacer? ¿Irse y dejar todo atrás? ¿O enfrentar lo que aún no entendía completamente, pero que sentía que debía saber? Antes de que pudiera responder, el hombre se giró para salir de la sala. «La decisión es tuya, pero recuerda, lo que sea que descubras, cambiará tu vida para siempre». Se fue tan repentinamente como había llegado, dejando a María sola nuevamente. Miró a Francisco, que seguía allí, inmóvil, sin poder decirle lo que estaba sucediendo. Todo eso era demasiado para procesar. Sintió el peso de sus decisiones, pero había algo dentro de ella que la hacía querer seguir, querer entender. Algo en su interior le decía que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era cierta: ya no podía dar marcha atrás. El juego había comenzado. María sentía como si el aire a su alrededor se volviera más denso con cada minuto que pasaba. Aquella carta, aquella misteriosa advertencia del hombre que había entrado en la casa no dejaba de rondar por su mente. La decisión estaba clara, o al menos eso creía: quedarse y descubrir la verdad, o marcharse y dejarlo todo atrás. Pero, a medida que pasaban las horas, se daba cuenta de que algo no encajaba en la historia de Francisco. Aquel hombre misterioso había dejado claro que Francisco, aunque parecía estar en coma, seguía siendo parte de un juego mucho más grande que ella misma. ¿Qué secretos estaba ocultando? ¿Por qué había intentado esconder su pasado? La ansiedad de María crecía. No podía evitar pensar que su vida había dado un giro irreversible, un camino sin retorno. Los fantasmas del pasado de Francisco ahora la involucraban a ella. Con una respiración entrecortada se dirigió a la biblioteca de la casa, un lugar lleno de libros antiguos y muebles de lujo. Pero lo que realmente llamó su atención fue una caja de madera en la esquina de la habitación. El polvo cubría la superficie como si no se hubiera tocado en años. Sin pensarlo dos veces, se acercó y la abrió. Dentro de la caja, encontró fotografías amarillentas, algunas cartas y una serie de documentos que, al parecer, eran de la familia de Francisco. María comenzó a hojear todo, su corazón latiendo con fuerza. Una foto de Francisco, mucho más joven, con una mujer a su lado, captó su atención. Ella no la reconocía. Parecía ser su esposa, pero algo en la imagen la hacía sentir incómoda. La mujer en la foto tenía una expresión vacía, como si estuviera atrapada en algo que no entendía. En un rincón de la foto había una pequeña nota escrita a mano. «Si algún día llegas a encontrar esto, sabrás la verdad. No confíes en nadie, ni siquiera en Francisco». María se quedó paralizada. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué esa mujer le decía a alguien que no confiara en Francisco? ¿Qué había hecho él? Las preguntas comenzaron a acumularse. No podía dejar de pensar en lo que ese misterioso hombre le había dicho. ¿Quién era él? ¿Por qué tenía tanto poder sobre la vida de Francisco? María no comprendía nada, pero sentía que se estaba acercando demasiado a algo peligroso, algo que podría destruir su vida tal como la conocía. Decidió regresar a la habitación de Francisco, pero, antes de entrar, algo extraño sucedió. Al mirar por la ventana, vio un automóvil estacionado frente a la casa.
Era un coche negro, elegante, que no reconocía. El mismo coche que había visto aquella mañana cuando el hombre había entrado a la casa. ¿Qué estaba sucediendo? María no podía quedarse allí sin hacer nada. Se acercó lentamente a la puerta de la habitación, la abrió y entró. Francisco seguía en su estado inerte, pero algo en él parecía diferente, como si hubiera algo más en su interior, algo que ya no podía esconder. Fue entonces cuando escuchó un ruido sordo proveniente de la casa, como si alguien hubiera golpeado algo. Se giró rápidamente. La puerta de la habitación se cerró con un golpe seco. En ese momento, la figura del hombre apareció de nuevo, pero esta vez no era solo un extraño. Había algo más en su mirada, algo más oscuro, como si su presencia estuviera invadiendo por completo el espacio. La presión en el aire aumentó y María sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «Ya es hora de que lo sepas», dijo el hombre con voz fría. «Lo que Francisco ha hecho es algo que nadie debería saber. Pero tú, María, eres parte de esto ahora. No tienes opción, estás atrapada». María no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Atrapada? ¿Qué quería decir con eso? La angustia comenzó a consumirla. Pensaba que tal vez había llegado el momento de irse, de escapar, pero sus piernas no respondían. El miedo la tenía paralizada. «Te estoy dando la oportunidad de elegir», continuó el hombre acercándose aún más a ella. «Puedes irte, seguir tu vida normal, como si nunca hubieras llegado aquí. O puedes quedarte y descubrir la verdad. Pero la verdad, María, no siempre es lo que esperas». María tragó saliva intentando calmar su respiración agitada. ¿Debería enfrentarse a todo esto? ¿O debería marcharse y olvidar todo lo que había sucedido? De repente, Francisco movió un dedo. Un pequeño movimiento, pero suficiente para que María dejara de pensar en lo que le decía el hombre. Algo dentro de ella se activó. No podía dejar a Francisco en ese estado. No podía abandonarlo ahora que había descubierto tanto. Y, aunque su mente le gritaba que se fuera, el corazón le decía que no podía hacerlo. «Lo haré», murmuró casi en un susurro. «Me quedaré». El hombre la observó durante un largo rato como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, una sonrisa fría apareció en su rostro. «Entonces estás lista para lo que viene. Pero, recuerda, lo que sea que descubras, no podrás deshacerlo». Y con esas palabras, se dio media vuelta y salió de la habitación. María, temblando, se acercó lentamente a la cama de Francisco. Miró su rostro, buscando alguna pista, algo que le diera una respuesta. Pero los ojos cerrados de Francisco solo reflejaban una calma inquietante. María sabía que, sin importar lo que decidiera, su vida nunca sería la misma. El juego se había vuelto mucho más peligroso, y las piezas ya estaban en movimiento. Pero por primera vez desde que había llegado, sintió que estaba más cerca de la verdad. La única pregunta era, ¿estaba preparada para enfrentarla? La tarde estaba en silencio. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Carmen no podía dejar de sentir que algo grande se acercaba. Algo que había estado oculto durante años, esperando el momento adecuado para salir a la luz. La casa, que alguna vez fue un lugar de refugio, ahora parecía un laberinto lleno de secretos oscuros y antiguos. Carmen estaba de pie frente al espejo en su habitación. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que las respuestas que había estado buscando todo este tiempo estaban cerca, pero no estaba preparada para lo que iba a descubrir. ¿Qué tan profundo había sido el engaño? ¿Qué secretos ocultaban aquellos que decía amar? El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos, pero, antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta de la casa cerrándose con fuerza la hizo girar. No estaba sola. El rostro de Silvia apareció en el umbral de la puerta. Carmen la miró, sorprendida, sus ojos llenos de preguntas que no sabía si quería hacer. «Te he estado buscando, hermana», dijo Silvia, con una calma que no correspondía al aire de tensión que se sentía en la habitación. Carmen frunció el ceño, confundida.
¿Qué está pasando, Silvia? ¿Por qué has venido? Silvia dio un paso al frente y cerró la puerta tras de sí. Es hora de que sepas la verdad, dijo, su voz firme pero cargada de una tristeza profunda. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Silvia la miró fijamente con una mezcla de arrepentimiento y resolución, sobre lo que pasó con mamá, sobre lo que realmente sucedió después de su muerte. Carmen sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Había intentado durante años evitar hablar sobre su madre, pero el pasado siempre regresaba, de una forma u otra. No entiendo, murmuró Carmen, su mente corriendo para procesar lo que estaba sucediendo. Silvia suspiró, como si tomara una decisión difícil. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que creías saber sobre nuestra familia. Silencio. Carmen observó a su hermana esperando las palabras que sabían que no serían fáciles de escuchar. Después de la muerte de mamá, papá no estuvo dispuesto a seguir adelante. Estaba roto. Yo no podía entenderlo, pero tú, Carmen, tú lo viste como una oportunidad para salir adelante. Te alejaste, te fuiste, y papá se quedó aquí, solo. Silvia hizo una pausa, como si cada palabra fuera una carga pesada. Pero lo que no sabías, lo que nadie sabía, es que papá no estaba solo. Tenía compañía, y no era alguien que pudiera hacerle bien. Carmen sintió que la respiración le faltaba. ¿De qué estás hablando? Silvia caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín. Papá había estado involucrado con alguien, pero no era amor lo que lo mantenía cautivo. Era una mentira que yo estaba demasiado ciega para ver. La revelación le cayó como un peso sobre el pecho. ¿Quién? Carmen apenas podía articular las palabras. Silvia se giró lentamente. Sus ojos reflejaban un dolor profundo. Era la mujer que tú menos esperabas. La amiga de mamá, la que había estado en casa durante tanto tiempo, aparentemente inofensiva. Carmen no podía creer lo que oía. ¿Doña Lidia? Silvia asintió. Un suspiro escapó de sus labios. Sí, Carmen. Ella fue quien manipuló todo, quien logró que papá creyera que necesitaba su apoyo para superar la pérdida. Pero en realidad ella quería algo más. No solo su compañía, quería su dinero, su vida. El aire en la habitación se volvía más denso con cada palabra. Carmen sintió como si la realidad estuviera desmoronándose a su alrededor. No es posible. Mamá confió en ella. Todos confiábamos en ella. Silvia se acercó a su hermana y la miró a los ojos. Eso es lo que más duele, ¿verdad? No era solo una traición, era una mentira construida sobre años de confianza. Carmen no sabía cómo procesar lo que acababa de escuchar. La mujer que había sido una figura constante en su vida, la amiga de su madre, la que había estado allí durante todo su crecimiento, había sido la responsable de todo. Pero había algo más. Algo que Silvia aún no le había contado. ¿Y papá? ¿Qué hizo él al respecto? Silvia desvió la mirada, evitando responder. Carmen sintió que el miedo se apoderaba de ella. No me digas que... Silvia asintió, confirmando el temor que crecía dentro de Carmen. Papá no solo permitió todo esto, fue cómplice. No te lo quería decir, pero es la verdad. Él sabía lo que pasaba. Sabía que mamá había sido engañada, y aún así permitió que todo sucediera. Dejó que todo se desmoronara. Carmen dio un paso atrás, como si las palabras de su hermana fueran un golpe físico. No puede ser. No puede ser que papá haya estado tan ciego. Silvia la miró con tristeza. El amor lo ciega a veces, Carmen. Y papá amaba a doña Lidia de una manera que no podíamos entender. La habitación estaba demasiado silenciosa. Carmen se sentó en el borde de la cama, su mente girando, procesando todo lo que acababa de aprender. El pasado había vuelto con fuerza, y las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. «Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó Carmen, su voz temblorosa. Silvia dio un paso hacia ella. «No podemos cambiar lo que pasó, Carmen,
Pero podemos hacer justicia. Podemos asegurar que lo que hizo papá y doña Lidia no quede sin castigo. Carmen miró a su hermana, su rostro marcado por la ira y la tristeza. Vamos a hacer que paguen por lo que hicieron. Silvia asintió, su expresión decidida. Sí, lo haremos. El futuro de Carmen y Silvia estaba por cambiar. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que era el único camino posible. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. La casa estaba más oscura que nunca. La luz que entraba por las ventanas era tenue, apenas suficiente para iluminar los rostros tensos de Carmen y Silvia. Ya no quedaban dudas, ni segundas oportunidades. El pasado había resurgido con tal fuerza que ya nada sería igual. Los secretos, las traiciones, los arrepentimientos, todo había sido sacado a la luz, pero ahora la pregunta era, ¿qué harían con todo esto? Carmen estaba sentada frente a la mesa. Sus manos temblaban ligeramente mientras repasaba una vez más las palabras de Silvia. La verdad sobre su padre, la traición de doña Lidia, todo eso le había destrozado el alma. ¿Cómo podía vivir con la idea de que su familia había sido tan diferente a lo que ella creía? Su padre, el hombre que había admirado toda su vida, era tan culpable como ella misma había sido engañada. Y doña Lidia, su madre adoptiva, la mujer que había considerado casi una segunda madre, era la que había manipulado todo. Esto no puede seguir así, dijo Carmen, su voz rota pero decidida. Silvia la miró con una expresión seria, pero su mirada estaba cargada de complicidad. La verdad había llegado, pero la justicia debía ser alcanzada. No podían quedarse de brazos cruzados. La idea de enfrentarse a su padre, a la mujer que había arruinado sus vidas, parecía aterradora, pero también era lo único que les quedaba por hacer. «¿Sabes lo que tenemos que hacer, Carmen?», respondió Silvia con voz grave. «Ahora es el momento de dar el siguiente paso. La verdad no tiene valor si no se enfrenta». Carmen respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra. La verdad había sido un golpe tan fuerte que había sacudido todo lo que conocía. Pero Silvia tenía razón. No podían quedarse quietas. Necesitaban reclamar lo que les pertenecía. La paz, el cierre y la justicia por la traición que había marcado sus vidas. Con pasos firmes, Carmen se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta. Silvia la siguió, y juntas caminaron hacia el comedor, donde su padre, don Ernesto, aún se encontraba sentado frente a una copa de vino, con la mirada perdida en el vacío. «Papá», comenzó Carmen, su voz cargada de una mezcla de furia y tristeza. «Es hora de hablar. No puedes seguir ocultando lo que has hecho. La mentira debe terminar ahora». Don Ernesto levantó la mirada lentamente. Sus ojos, usualmente llenos de confianza, ahora parecían vacíos, derrotados. Sabía que el momento de enfrentar su pasado había llegado. Su hija, Carmen, lo había descubierto todo. Y lo peor de todo, Silvia también estaba en su contra. «Sé lo que están pensando», dijo él con voz quebrada. «Pero no fue así, no fue lo que creen». Carmen lo miró fijamente, su mirada llena de furia contenida. «¿No fue así? ¿Realmente crees que no sé lo que pasó? Doña Lidia manipuló todo, y tú lo permitiste. Traicionaste a mamá, papá. Tú también eres responsable de todo esto». Don Ernesto cerró los ojos brevemente, como si quisiera esconderse de la verdad. Sabía que no había excusa que pudiera justificar lo que había hecho. En ese momento, su propia hija lo estaba señalando con la misma dureza con la que él había tratado de ignorar los hechos durante tanto tiempo. «Lo siento, hija. Lo siento mucho», dijo él con un tono de arrepentimiento que no logró impresionar a Carmen. No sabía cómo salir de ese círculo de mentiras. Doña Lidia. Ella me envolvió con su amor, su compasión. Era tan difícil ver lo que realmente estaba sucediendo. Silvia se acercó a su padre, su rostro ahora mostrando una mezcla de desilusión y dolor.
Era difícil para ella también. Había visto en él a un hombre débil, a un hombre incapaz de hacer frente a su propia vida, pero la traición era innegable. «Te engañó, papá», dijo Silvia en voz baja, «y tú elegiste ser ciego a la verdad. Pero la verdad nunca muere. Ahora tenemos que hacer algo con ella». Carmen dio un paso al frente, mirando a su padre con un odio que jamás había sentido por él. La verdad estaba frente a ellos, y ya no podía ser ignorada. «¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad?», le preguntó Carmen, su tono más frío que nunca. «Tienes que pagar por lo que hiciste, por destruir nuestra familia, por dejarnos vivir en la mentira». El silencio llenó la habitación mientras Carmen y Silvia esperaban la respuesta de su padre. Don Ernesto, al parecer, había perdido la capacidad de hablar, pero el peso de la situación recaía sobre él y no podía escapar de lo que había causado. Finalmente, habló, pero lo que dijo no fue lo que Carmen esperaba. «No puedo cambiar lo que hice, y sé que no lo perdonarás», dijo con voz baja. «Pero lo que puedo hacer es poner fin a todo esto, ahora mismo. Lo que sucedió no puede seguir pesando sobre ustedes. Tengo que dar un paso hacia la justicia, aunque sea tarde». Carmen y Silvia lo miraron desconcertadas. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué significaba eso? Don Ernesto levantó lentamente una mano y la dejó caer sobre la mesa. Sabía que su única oportunidad de redención era enfrentarse a lo que había hecho. «Voy a entregar todo lo que tengo, todo lo que doña Lidia y yo construimos sobre mentiras. Voy a reparar el daño que causé, incluso si eso me cuesta todo». El corazón de Carmen latió más rápido. ¿Estaba su padre dispuesto a sacrificarlo todo por hacer lo correcto? En ese momento, Carmen se dio cuenta de algo fundamental. No solo el pasado debía ser enfrentado, sino también el futuro. Todo lo que había sucedido ya no era relevante si no hacían lo correcto ahora. Silvia, aún desconcertada, se acercó a Carmen y la tomó de la mano. «Es nuestra oportunidad, Carmen. Lo que hagamos con esta verdad determinará nuestro futuro». Carmen asintió. Finalmente, estaba claro. No podían cambiar lo que había sucedido, pero podían cambiar lo que estaba por venir. La venganza no tenía sentido, pero la justicia sí. «Vamos a hacer lo correcto», dijo Carmen mirando a su padre por última vez antes de salir de la habitación. Silvia asintió y ambas salieron de la casa. Mientras caminaban por el jardín, el peso del pasado comenzó a aliviarse y un nuevo capítulo en sus vidas estaba a punto de comenzar. Ahora sabían que, al final, el valor de la verdad no se medía en sufrimiento, sino en la oportunidad de redimir lo irremediable.